Mi nombre es Morgan, y a los 35 años jamás imaginé heredar $11 millones de mi distanciado tío. Iba conduciendo a casa, emocionada por contarle a mi esposo Eric la noticia que cambiaría nuestras vidas cuando mi mundo literalmente se hizo pedazos. Desperté en el hospital con el cuerpo destrozado y en agonía. Pasaron horas, luego días, pero Eric nunca apareció. Cuando finalmente logré comunicarme con él por teléfono, sus palabras me hirieron más que mis propias lesiones. Y ahora, mientras lo veo entrar con su nueva esposa, jamás imaginé que ella me miraría y gritaría esas palabras. Si estás viendo esto ahora, por favor dale like, suscríbete y cuéntame desde dónde estás viendo. Mientras comparto cómo mi vida se desmoronó y volvió a reconstruirse de formas que jamás imaginé. Mi relación con el tío James era, como mínimo, complicada. Era el hermano mayor de mi padre. Pero tuvieron una pelea décadas atrás por el negocio familiar. La ruptura fue tan profunda que nuestras familias apenas se reconocían en las escasas reuniones navideñas. A pesar de eso, guardaba buenos recuerdos de las visitas a su enorme finca en el campo cuando era niña. Esas breves visitas siempre me parecían mágicas. Con el tío James, mostrándome su colección de libros raros y contándome historias sobre sus aventuras empresariales en el extranjero. El tío James era un millonario hecho a sí mismo que construyó un imperio en el desarrollo inmobiliario. Su talento empresarial era legendario en nuestro pequeño pueblo, pero su vida personal era notablemente solitaria. Nunca se casó ni tuvo hijos. En lugar de eso, se entregó por completo a su trabajo. Lo que no supe hasta mucho después fue que, en secreto, había estado siguiendo mi vida a lo largo de los años. ¿Me recuerdas a mí a tu edad?, me dijo una vez en uno de nuestros raros encuentros cuando yo tenía 12 años. Inteligente, terca y sin miedo a decir lo que piensas. Después de graduarme de la universidad y mudarme, el tío James empezó a enviarme tarjetas de cumpleaños y cartas ocasionales. Yo respondía con cortesía, pero con brevedad, sin saber cómo cerrar la brecha familiar. Las cartas contenían actualizaciones rutinarias sobre su vida, reflexiones de negocios y preguntas ocasionales sobre la mía. Nunca me di cuenta de que estaba construyendo cuidadosamente una conexión conmigo, la sobrina que apenas conocía. 6 meses antes del accidente, al tío James le diagnosticaron una enfermedad cardíaca avanzada. Cuando supe la noticia por un primo lejano, decidí visitarlo en el hospital. Recuerdo lo frágil que se veía, una sombra de la imponente figura que recordaba de mi infancia. Pero sus ojos se iluminaron en cuanto entré en la habitación. Morgan, dijo con la voz apenas audible, siempre supe que volverías. Aquella visita se convirtió en visitas semanales. Hablábamos de todo, desde filosofía hasta política, recuperando el tiempo perdido. Nunca mencionó la pelea con mi padre, y yo nunca pregunté. Era como si hubiéramos acordado en silencio empezar de nuevo. La vida es demasiado corta para los rencores, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones. Yo aprendí esa lección demasiado tarde. 3 meses después, falleció pacíficamente mientras dormía. Lo lloré más de lo que habría imaginado. En cuanto a Eric, nuestra historia de amor comenzó 7 años atrás en una exposición de arte en el centro. Yo estaba allí escribiendo un artículo para la revista de estilo de vida local en la que trabajaba. Eric era uno de los artistas destacados y sus pinturas abstractas atraían mucha atención. Tenía una confianza natural, una pasión cuando hablaba de su obra que resultaba magnética. El arte trata de ver el mundo de forma diferente. Me dijo durante la entrevista, de encontrar belleza en el caos, comenzamos a salir poco. Después y, en menos de un año, nos casamos en una ceremonia pequeña. No podíamos permitirnos nada lujoso, pero fue perfecto para nosotros. Eric estaba decidido a triunfar como artista. Y yo apoyaba su sueño con todo mi corazón. Tomé un trabajo más estable en una agencia de publicidad para mantenernos a flote económicamente mientras él buscaba galerías y encargos. Durante los primeros años, todo fue maravilloso a pesar de nuestras dificultades económicas. Vivíamos en un apartamento modesto, ahorrábamos donde podíamos y soñábamos con el futuro. Eric pintaba hasta altas horas de la noche mientras yo editaba textos para campañas publicitarias. Éramos socios, cada uno cumpliendo su parte. Pero los últimos 2 años fueron distintos. La carrera artística de Eric se estancó y el rechazo pareció transformarlo. Se volvió taciturno, distante y a veces desaparecía durante horas sin explicación. Cuando le preguntaba, respondía con brusquedad que necesitaba espacio para pensar o que estaba haciendo contactos con otros artistas. Nuestra cuenta bancaria se vaciaba mientras se le invertía en materiales costosos para proyectos que nunca parecían concretarse. Simplemente no lo entiendes. El proceso artístico se convirtió en su respuesta estándar ante cualquier pregunta sobre el dinero o su paradero. Estaba en el trabajo cuando recibí la
Llamada de Benjamin Harrison, el abogado. Del tío James, Morgan Wallace. Habla Benjamin Harrison. Estoy a cargo del testamento de James Wallace. Estaría disponible para venir a mi oficina hoy, ya acepté. Esperando quizás un pequeño recuerdo o una carta. Cuando Benjamin deslizó el testamento sobre su escritorio, casi me caigo de la silla. El tío James me había dejado todo. Su patrimonio completo, valorado en 11 millones de dólares, además de la propiedad familiar, revisó su testamento después de su reconciliación, explicó Benjamin. Quedó bastante impresionado con la forma en que había construido su vida bajo sus propios términos. Adjunta al testamento había una carta con la letra del tío James, querida Morgan. Si estás leyendo esto, es porque he pasado a lo que venga. Después te he observado crecer desde lejos, admirando tu determinación y tu buen corazón. Tienes la misma chispa que yo tuve alguna vez, pero con la sabiduría que a mí me faltaba. Este dinero es una herramienta, no una solución. Úsalo bien, sé feliz y recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Con cariño. Tu tío James firme los documentos necesarios en cuestión de días. 11 millones de dólares. Era una cifra inconcebible. Podía pagar nuestras deudas. Eric podía dedicarse a su arte sin la presión financiera. Podíamos comprar una casa, viajar, formar una familia. Las posibilidades eran infinitas. Al salir, me detuve en una joyería y compré un reloj caro para Eric, símbolo de nuestro nuevo comienzo. Decidí no contarle por teléfono. Una noticia así merecía una celebración adecuada. Aún así, lo llamé solo para decirle que regresaría temprano con buenas noticias. Sonaba distraído. Casi molesto. Estoy en medio de algo, Morgan. Un nuevo proyecto artístico. Muy experimental. Esto es importante. Eric, estaré en casa en 30 minutos. Bien. Solo no esperes mucha reacción. Estoy en mi zona creativa. Colgué sintiéndome un poco desinflada, pero aún emocionada. Una vez que escuchara la noticia, su estado de ánimo seguramente cambiaría. Lo que no sabía era que esa llamada sería una de nuestras últimas conversaciones normales. La lluvia acababa de empezar cuando me incorporé a la autopista. Una llovizna ligera que hacía brillar el asfalto bajo el sol de la tarde. Recuerdo haber encendido la radio, una canción animada sonando mientras ensayaba mentalmente cómo le daría la noticia a Eric. Tal vez le pediría que cerrara los ojos, colocaría el reloj en sus manos. Y luego compartiría la increíble noticia. Imaginaba su rostro iluminándose. El estrés de los últimos años desvaneciéndose al darse cuenta de que éramos libres financieramente. Estaba tan absorta en esos pensamientos que casi no vi lo que sucedía. Un tráiler, 2 carriles a la izquierda, de pronto se desvió, sus llantas patinaban sobre el pavimento mojado. El tiempo pareció ralentizarse mientras lo veía girar en forma de tijera. El enorme remolque, oscilando hacia mí como un péndulo terrible. Giré el volante con fuerza hacia la derecha, pero ya era tarde, el impacto fue ensordecedor. Metal contra metal. Mi auto girando violentamente. La bolsa de aire estalló en mi rostro con una fuerza abrumadora. En medio del caos, recuerdo ver la caja del reloj abrirse, la costosa pieza deslizándose por el tablero en cámara lenta. Mi último pensamiento consciente fue, curiosamente, sobre una valla publicitaria al costado de la carretera que anunciaba un seguro familiar con el lema, "Protege lo que más importa". Luego, oscuridad. Desperté con el pitido constante de los monitores cardíacos y ese olor antiséptico que solo los hospitales tienen. Sentía como si todo mi cuerpo hubiese pasado por una picadora de carne. Incluso respirar provocaba un dolor agudo en el pecho. Intenté moverme y inmediatamente lo lamenté. Despacio dijo una voz suave, necesitas quedarte quieta. Forcé mis ojos a enfocarse en la mujer con uniforme azul que estaba junto a mí. Cama. Su placa decía, Sarah Winters, RN. ¿Qué pasó? Mi voz salió como un susurro rasposo. Tuviste un accidente grave en la autopista 65, explicó Sarah mientras revisaba una de mis líneas intravenosas. Has estado inconsciente casi 2 días. ¿2 días? La información cayó como un ladrillo. ¿Mi esposo? ¿Eric sabe que estoy aquí? La expresión de Sarah cambió sutilmente. Contactamos al número de emergencia en tu teléfono. Dejamos varios mensajes, pero no ha venido. Incluso bajo los efectos de la medicación, sentí una punzada de confusión. Todavía no, pero estoy segura de que vendrá pronto, añadió, aunque su tono carecía de convicción. Más tarde ese mismo día, el doctor Daniel Faste vino a explicarme el alcance de mis lesiones. 3 costillas rotas, una conmoción cerebral severa, una fractura compuesta en la pierna derecha que requirió clavos quirúrgicos. Además de múltiples cortes y contusiones. Tuviste una suerte extraordinaria, dijo, el conductor del camión que te impactó no sobrevivió. ¿Suerte? No me sentía afortunada, tumbada allí, sin poder comunicarme con mi esposo. Intenté llamar al teléfono de Eric repetidamente.
pero siempre iba directo al buzón de voz. Envié mensajes de texto que se mostraban como entregados, pero nunca recibí respuesta. Cada hora que pasaba, sin saber de él, aumentaba mi ansiedad. Sara se convirtió en mi enfermera principal y, cada vez más, en mi confidente. Venía a verme incluso cuando no le tocaba atender mi habitación, trayéndome vasitos extra de pudín o simplemente sentándose conmigo cuando su turno se lo permitía. ¿Todavía nada?, preguntó al tercer día mientras me ayudaba a sentarme. Para comer. Negué con la cabeza, haciendo una mueca por el dolor. No lo entiendo. Incluso si su teléfono se hubiera apagado, sabría que algo está mal si no llego a casa al cuarto día. Finalmente recibí un mensaje de texto de Eric. Escuché sobre el accidente. Muy ocupado con Proyecto Breakthrough. Iremos cuando se calmen las cosas. Ni una sola pregunta sobre mi estado. Ninguna oferta de ayuda. Nada. Eso no suena bien, frunció el ceño Sara al ver el mensaje. ¿Tienes amigos que puedan verificar cómo está? Llamé a mi amiga Melen, pero sonaba extraña al teléfono, poniendo excusas de por qué no podía visitarme aún. Cuando la presioné sobre Eric, cambió de tema rápidamente, al final de la primera semana. Mis sospechas crecieron. Usando la tablet de Sara, revisé las redes sociales y encontré algo que me heló la sangre. Eric había hecho check-in en Artemis Galley, un club artístico exclusivo conocido por su clientela adinerada, con un pie de foto que decía, celebrando nuevos comienzos con las manos temblorosas. Volví a llamar a su número. Esta vez respondió, aunque su voz sonaba molesta, con música de fondo. Eric, estoy en el hospital. Llevo una semana aquí. ¿Dónde estás? Pausa. Mira, Morgan. Estoy en medio de algo importante. ¿Más importante que tu esposa en estado crítico? Otra. Pausa, más larga esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, se volvió más fría. No tengo tiempo ni dinero para una perdedora. Morgan, algunos de nosotros estamos avanzando con nuestras vidas. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono sin poder creerlo, las lágrimas cayendo por mi rostro. ¿Perdedora? ¿Qué quería decir con eso? Acababa de heredar 11 millones de dólares y, más importante aún, era su esposa. Estaba herida y sola. Sara me encontró llorando una hora después y llamó de inmediato para que me administraran un sedante. A medida que la medicación hacía efecto, amortiguando tanto el dolor físico como el emocional, un pensamiento giraba sin cesar en mi mente nublada. Algo estaba muy mal. Los días posteriores a la cruel llamada de Eric fueron los más oscuros de mi vida. Rechazaba la comida, apenas dormía y lloraba hasta que no me quedaban lágrimas. El dolor físico de mis heridas no se comparaba con la devastación emocional. 7 años de matrimonio. Y así era como terminaba, con un rechazo tan frío que parecía estar hablando con un desconocido. Sara se preocupó lo suficiente como para llamar a la doctora Jessica Parke, la psicóloga del hospital, una mujer menuda, de ojos amables y actitud directa. Jessica no ofrecía consuelos vacíos. Lo que estás experimentando es trauma a múltiples niveles, explicó durante nuestra primera sesión. Lesión física, traición emocional y el shock de un abandono repentino. Es normal sentir que te estás ahogando. ¿Él lo sabía? Pregunté en voz alta, sin realmente esperar una respuesta. Lo del dinero. Quiero decir, ¿qué dinero?, preguntó Jessica. No le había contado a nadie en el hospital sobre mi herencia. Parecía algo sin importancia comparado con todo lo que estaba ocurriendo, pero ahora me preguntaba si esa era la clave. Para entender el comportamiento de Eric heredé 11 millones de dólares el día del accidente, le expliqué. Iba camino a contárselo a Eric cuando ocurrió el choque. Las cejas de Jessica se alzaron de inmediato. Eso sin duda añade otra dimensión a considerar. 2 días después, Melen finalmente me visitó. Entró con cautela, apretando un pequeño ramo de flores, sin mirar directamente hacia mí. Te ves terrible, él soltó, y luego hizo una mueca de arrepentimiento. Lo siento, no quise decirlo así. ¿Por qué me has estado evitando?, pregunté directamente. La medicación había entumecido mi capacidad para mantener apariencias sociales. Melen se dejó caer pesadamente en la silla de visitas, el ramo olvidado en su regazo. No sabía qué decir. Morgan, todo está tan desordenado. Dime qué está pasando con Eric. Ella comenzó a girar su anillo de bodas nerviosamente. Él está con otra persona ahora. Una mujer llamada Vanessa. Las palabras me golpearon, como otro accidente de auto. ¿Qué quieres decir con que está con otra persona? Estamos casados. Él les ha estado diciendo a todos que no sobreviviste al accidente, susurró. Con lágrimas formándose, hizo una pequeña ceremonia conmemorativa en tu apartamento la semana pasada. No tuve el valor de ir. La habitación pareció inclinarse de lado. Les dijo a todos que estoy muerta mientras yo estoy aquí en el hospital. Melen asintió con expresión miserable. Me enteré de que estabas viva cuando Sara me llamó ayer. Eric bloqueó todas tus cuentas en redes sociales. Cambió las cerraduras del apartamento.
Muéstrame, le exigí. Muéstrame a esa mujer, a regañadientes. Melen sacó su teléfono y abrió Instagram. Ahí estaba, mi esposo, con el brazo alrededor de una mujer delgada de cabello oscuro. Estaban en una galería de arte, con copas de champán en la mano, luciendo como una pareja consolidada. Algo en el rostro de la mujer me provocó una sensación extraña de familiaridad. Era más joven que yo, quizás de unos veintitantos, vestida con estilo, con rasgos que de alguna manera reflejaban los míos. Se llama Vanessa Laurent. Es una especie de asistente en la Galería Hayward, explicó Melen, según amigos en común. Se conocieron hace unos 3 meses. Mientras yo visitaba a mi tío moribundo, Eric estaba cultivando una relación con esta mujer. Sentí náuseas. Hay más, añadió Melen. Bajando aún más la voz, la gente dice que se casaron el fin de semana pasado. Una ceremonia rápida, en el juzgado casados. Mi esposo había declarado que estaba muerta y se había casado con otra mujer a los pocos días de mi accidente. La traición era tan inmensa que no podía procesarla Sara, que había estado cerca. Intervino al ver que mi monitor de ritmo cardíaco se disparaba peligrosamente. Creo que eso es suficiente por hoy, dijo, guiando con firmeza Melen hacia la puerta. Lo siento tanto, Morgan, alcanzó a decir Melen. Debería habértelo contado antes. Después de que se fue, Sara se quedó sentada conmigo, su presencia constante, mientras intentaba asimilar todo lo que acababa de descubrir. Necesitas ayuda legal, dijo finalmente. Esto no es solo una traición, es fraude. Tenía razón. Con su ayuda, llamé a Benjamin Harrison a la mañana siguiente. Morgan, empezaba a preocuparme, dijo el abogado. He estado tratando de comunicarme contigo por algunos acontecimientos preocupantes. Déjame adivinar, dije con amargura. Mi esposo ha estado preguntando por mi herencia. Más que preguntar, vino a mi oficina afirmando ser tu pariente más cercano, diciendo que habías fallecido en un accidente. Trajo certificados de matrimonio y documentos de defunción que, aunque parecían legítimos, no pasaron una inspección detallada. Está intentando robar mi herencia, dije. Mientras las piezas del rompecabezas por fin encajaban. Eso parece, y no está actuando solo. Trajo consigo a una joven, a quien presentó como tu hermana, alegando que debía tener derecho a una parte de la herencia. No tengo hermana, dije automáticamente. Y me congelé. ¿Cómo se llamaba? Vanessa. Algo. Apellido francés. Mi mente se aceleró. El rostro familiar. El parecido que la gente había notado entre nosotras. La aparición de Vanessa justo cuando la salud del tío James empezaba a deteriorarse. Benjamin, necesito que investigues los antecedentes de esta mujer, le pedí, y necesito que vengas al hospital mañana. Creo que mi esposo está planeando algo, y tengo que estar preparada. Esa noche apenas dormí. Mi mente reconstruía los fragmentos de este rompecabezas tan extraño. ¿Cómo había sabido Eric sobre la herencia antes de que se lo dijera? ¿Por qué elegir a una mujer que se parecía a mí para montar esta farsa? ¿Y por qué su rostro me resultaba tan familiar, más allá del parecido físico? Por la mañana, una teoría nauseabunda empezaba a tomar forma, tan retorcida que apenas podía contemplarla. Pedí a Sara que instalara una pequeña cámara en mi habitación, supuestamente por motivos de seguridad. Luego envié un mensaje al teléfono de Eric desde el número de Melen, que ella me había permitido usar, sé lo de la herencia. Morgan está despierta y lo recuerda todo. Tienes que arreglar esto antes de que hable. La respuesta llegó en minutos. Lo solucionamos hoy. Borra este mensaje, venían. Y por fin tendría respuestas. Pasé la mañana preparándome, tanto mental como físicamente, para la confrontación. Sara me ayudó a sentarme bien en la cama y arreglar mi apariencia para que pareciera un poco más vulnerable de lo que realmente me sentía. La doctora Jessica me orientó sobre cómo mantener el control emocional sin importar lo que sé. Dijera, recuerda, tú tienes el poder aquí, me recordó, no importa lo que diga o haga, no puede quitártelo a menos que tú se lo permitas. Benjamin llegó al mediodía, maletín en mano, y se ubicó en la silla junto a la ventana. Fuera, del ángulo de visión desde la puerta, la pequeña cámara que Sara había colocado grababa discretamente con su diminuto lente apuntando hacia el pie de mi cama. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, preguntó Benjamin. Preocupado por mi estado aún frágil, podríamos manejarlo todo por vías legales. Necesito ver su cara, respondí. Necesito entender por qué exactamente a las 2 de la tarde. Tocaron la puerta. Mi ritmo cardíaco se disparó. El monitor revelando mi ansiedad a pesar de mi apariencia serena. Sara apretó mi mano una vez antes de retirarse hacia la puerta del baño. Eric fue el primero en entrar, vestido con un blazer costoso que nunca le había visto. Su cabello estaba peinado de forma diferente y llevaba un reloj nuevo que probablemente costaba varios miles.
La transformación de artista fracasado a sofisticado afluente era impactante. Su expresión al verme no fue de sorpresa ni alivio, sino de molestia, rápidamente disfrazada con una falsa preocupación. Morgan dijo, con voz teatral, «¿Estás despierta? Hemos estado tan preocupados». «¿Hemos?», pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. Miró hacia atrás, hacia la puerta, y hizo un gesto impaciente. Una figura delgada entró a la habitación, pero permaneció parcialmente oculta tras él. Solo alcanzaba a ver un destello de cabello oscuro y un vestido de diseñador. «¿Recuerdas a Vanessa, no?», dijo con naturalidad, «la hija de tu prima». No, dije nada. Solo observé cómo avanzaba por la habitación, ganando confianza con cada paso. Siempre había sido un actor convincente en cualquier papel que decidiera interpretar. Hoy se presentaba como el esposo preocupado. «Los doctores dicen que tu memoria podría estar afectada por el accidente en continuo. Han pasado tantas cosas mientras estabas inconsciente, como tú diciéndole a todos que estoy muerta». Pregunté en voz baja. Se detuvo por un instante antes de recuperar la compostura. Fue un terrible malentendido. Cuando te ingresaron, pensaron que tal vez no sobrevivirías. Estaba devastado. Algunas personas malinterpretaron mi dolor. Y el nuevo apartamento, la celebración en la galería de arte, la licencia de matrimonio, sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Calculadores. Has estado escuchando chismes, querida. No es bueno para tu recuperación. Lo importante ahora es que te pongas bien y que resolvamos los aspectos financieros de tu situación». Sacó unos papeles del bolsillo interior de su chaqueta. «Los doctores mencionaron que podrías no ser capaz de manejar tus asuntos por un tiempo», dijo Eric. «He traído unos formularios sencillos, autorizándome a encargarme de todo, mientras te recuperas». Casi tuve que admirar la actuación. Si hubiera estado fuertemente medicada o confundida, tal vez habría creído su papel de esposo, preocupado, pero podía ver la frialdad en sus ojos, la impaciencia con la que sostenía los papeles. «¿Te refieres a los 11 millones que heredé?», pregunté sin rodeos. Su expresión vaciló. Sorpresa rápidamente disimulada. «¿Lo recuerdas?». «Sí, claro. Una bendición, pero también una gran responsabilidad. En tu estado, el estrés de manejar esa cantidad podría dificultar tu recuperación. Qué considerado de tu parte preocuparte por eso». Él sonrió, confundiendo mi calma con su misión. «Siempre he tenido tus mejores intereses en el corazón, Morgan, por eso bloqueaste mis cuentas en redes sociales. Cambiaste las cerraduras de nuestro apartamento y le dijiste a mis amigos que estaba muerta». La fachada de Eric empezó a resquebrajarse. «Estás confundida. La medicación». «Muéstrale el video», dijo Benjamin de pronto, poniéndose de pie desde su silla. Eric se giró, genuinamente sobresaltado. «¿Quién demonios eres tú?». «Benjamin Harris, abogado de la señora Wallace. Y tú debes de ser el esposo que ha estado intentando defraudar a su esposa herida». Benjamin colocó su tablet sobre la bandeja de la cama y reprodujo una grabación de seguridad de su oficina, donde se veía a Eric y a una joven presentando certificados de defunción falsos y reclamando derechos de herencia. «Basta ya», exclamó Eric, intentando arrebatar la tablet. «No toques eso», advirtió Sarah, dando un paso al frente. «La seguridad del hospital está justo afuera». La mujer, que se había mantenido junto a la puerta, finalmente avanzó, la curiosidad venciendo su cautela. Al acercarse a la cama, pude ver por primera vez su rostro con claridad. El parecido era aún más impactante de cerca. Misma forma de ojos, nariz similar. Incluso la manera en que se movía me recordaba a mí misma cuando era más joven. Pero había algo más, algo que desencadenó un reconocimiento profundo, casi instintivo. Vanessa me miró, su expresión pasando de nerviosa a confundida y finalmente a conmocionada. Su rostro palideció dramáticamente cuando nuestras miradas se encontraron. «Dios mío», susurró con la voz temblorosa, «ella es mi madre». La habitación se quedó completamente en silencio. Eric se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo. «Cállate», le siseó. «Cíñete al plan». Pero Vanessa estaba paralizada, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Con manos temblorosas, sacó una fotografía gastada de su bolso. «He estado buscándote toda mi vida», dijo, con la voz quebrada, mientras extendía la foto para que la viera. La imagen mostraba a un adolescente sosteniendo a un recién nacido, su rostro parcialmente cubierto, pero inconfundiblemente una versión más joven de mí misma. Una fotografía que no había visto en 17 años, una que creía destruida desde hacía mucho tiempo, mientras contemplaba la prueba de mi secreto más cuidadosamente guardado. La habitación comenzó a dar vueltas. El pitido del monitor cardíaco se aceleró mientras las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía encajaban de golpe. Mis manos temblaban al tomar la fotografía de Vanessa. La chica en la imagen se veía tan joven,
tan asustada, con los ojos enrojecidos, de tanto llorar mientras sostenía ese pequeño bulto, sabiendo que era la primera y la última vez. ¿De dónde sacaste esto?, susurré. Estaba conmigo cuando me adoptaron, respondió Vanessa con igual suavidad. Era el único vínculo que tenía con mi madre biológica. La he llevado conmigo todos los días desde que tuve edad. Suficiente para entender lo que significaba. Eric intentó intervenir de nuevo. Esto es ridículo. Claramente está confundida y está tratando de manipular la situación. Cállate, Eric, dije con una autoridad recién descubierta que pareció sorprender a todos. Incluso a mí misma. Por una vez en tu vida, deja de hablar, volví a mirar a Vanessa, observando bien su rostro. Tenía los pómulos de mi madre y mis ojos. ¿Cómo no lo había visto de inmediato? Tal vez porque llevaba 17 años tratando de olvidar. De enterrar el recuerdo del bebé que solo había sostenido una vez. Tenía 18 años, comencé, mi voz temblando mientras hablaba. Estaba en mi último año de secundaria, con planes para la universidad. Mi novio de aquel entonces no quería saber nada de un bebé. Y mis padres estaban horrorizados por el escándalo que eso causaría en nuestro pequeño pueblo. Vanessa permanecía sentada al borde de mi cama, absorta. Me enviaron a vivir con una tía lejana durante el embarazo. Después de que naciste, organizaron una adopción cerrada. Me permitieron sostenerte una sola vez. Y alguien tomó esta fotografía. No sabía que te habían dado una copia. Mis padres adoptivos me dijeron que era lo único que venía conmigo, explicó Vanessa. Fueron personas maravillosas que nunca ocultaron el hecho de que fui adoptada. Cuando cumplí 18, apoyaron mi decisión de buscar a mi madre biológica. ¿Cómo encontraste a Eric?, intervino Benjamin, con la mente de abogado aún centrada en desentrañar el esquema. Vanessa miró incómoda hacia Eric, que permanecía rígido de furia junto a la ventana. No lo encontré yo. Él me encontró a mí, admitió. Hace unos 3 meses, se me acercó en la galería donde trabajo. Dijo que sabía quién era mi madre biológica. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. La caja de recuerdos, dije, mirando a Eric. La encontraste cuando nos mudamos el año pasado. Eric no dijo nada, pero su expresión confirmó mis sospechas. Había guardado una pequeña caja de madera con algunos recuerdos de esa etapa de mi vida. La pulsera del hospital, un gorrito diminuto y una copia de aquella fotografía. Pensé que la había escondido bien, pero aparentemente no lo suficiente. Me dijo que tú también me habías estado buscando, continuó Vanessa, que eras rica. Pero estabas distanciada de tu familia y querías reconectar. Pero temías el rechazo. ¿Y cuando entró el matrimonio en la ecuación?, pregunté, incapaz de contener la amargura en mi voz. Vanessa se sonrojó de vergüenza. Ocurrió gradualmente. Era tan atento, tan interesado en ayudarme a conectar contigo. Cuando me propuso matrimonio hace 2 semanas, dijo que te haría feliz verme asentada con alguien en quien confiaras. Parecía romántico. Entonces tuve mi accidente. Y de pronto, era más valiosa muerta que viva, concluí. Eric finalmente rompió el silencio. No tienen pruebas de nada. Todo esto es circunstancial y manipulación emocional. Benjamin se aclaró la garganta. En realidad, tenemos bastantes pruebas, incluyendo tus intentos de acceder a las cuentas de Morgan, certificados de defunción falsificados y ahora esta confesión grabada. Sin mencionar la bigamia. Ya que legalmente sigues casado con Morgan. Lo que no entiendo, intervino Sara, es por qué pasar por todo este plan tan elaborado. ¿Por qué no simplemente seguir casado con Morgan y disfrutar juntos de la herencia? Miré a Eric, de verdad lo miré, y por primera vez lo vi con claridad, porque él nunca me amó. Yo era conveniente, una fuente de ingresos estable, mientras él perseguía sus sueños artísticos. Pero 11 millones de dólares requerían un plan mayor. El testamento tiene una cláusula especial, explicó Benjamin. Sí. Morgan hubiera muerto sin hijos, una parte significativa habría ido a organizaciones benéficas. Pero con una descendiente directa, la herencia completa se quedaría en la familia. Terminé. Y como esposo de Vanessa, Eric tendría influencia sobre esos fondos. Vanessa se puso de pie de pronto, alejándose de Eric. Me usaste. Todas esas cosas que dijiste sobre que te importaba. Sobre construir un futuro juntos. No seas ingenua, espetó Eric. Era un acuerdo mutuamente beneficioso. Querías encontrar a tu madre biológica, yo ayudé. El dinero solo era un bono. ¿Declararme muerta y casarte con mi hija? Pregunté con incredulidad. La mitad de la herencia iba a ir a ella de todas formas una vez descubrieran la relación, argumentó Eric, revelando completamente su verdadera naturaleza. Solo estaba acelerando el proceso, cometiendo fraude, señaló Benjamin, y potencialmente asesinato. Si Morgan hubiera muerto por sus heridas, sin recuperar la conciencia. El rostro de Eric se endureció. No pueden probar eso. No lo necesitamos, dije en voz baja. Ya has causado suficiente daño. Me volví hacia Vanessa, cuyo mundo claramente se había hecho pedazos.
Siento mucho que te hayan arrastrado a esto. Ella se secó las lágrimas de los ojos. Toda mi vida, imaginé encontrar a mi madre biológica. Nunca así. Eric hizo un movimiento repentino hacia la puerta. Esto es absurdo. Me voy, no lo aconsejaría, dijo Benjamin con calma. La seguridad del hospital está esperando afuera, dijo Benjamin, y ya he presentado los primeros cargos preliminares. Salir ahora solo agregaría fuga a la lista como si hubieran escuchado su señal. 2 agentes de seguridad aparecieron en la puerta. Eric miró alrededor con desesperación, como un animal acorralado buscando una salida. Morgan intentó una última vez. Con esa voz suave que en otro tiempo había amado. Podemos resolver esto. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos. En eso estoy pensando, respondí. Oficiales, este es el hombre que mencioné, mientras se lo llevaban escoltado fuera de la habitación. Vanessa y yo quedamos en un silencio extraño, suspendido, con 17 años de separación colgando entre nosotras como una pared invisible. Nunca dejé de pensar en ti, dije finalmente. Ni un solo día. Los días posteriores al arresto de Eric fueron un torbellino de reuniones legales, declaraciones policiales y conversaciones emocionales. Benjamin trabajó incansablemente para desenredar la red de fraudes que Eric había tejido, descubriendo que había intentado acceder a mis cuentas bancarias en múltiples ocasiones usando documentos falsificados. Era bastante meticuloso, lo explicó Benjamin durante una de nuestras reuniones en mi habitación del hospital. Incluso creó un rastro documental que sugería que tú le habías hablado de la herencia, llegando al extremo de falsificar correos electrónicos entre ustedes. ¿Cuánto problema legal enfrenta?, pregunté, no por preocupación hacia Eric, sino para entender la magnitud de sus crímenes: fraude, falsificación, intento de gran robo, bigamia y potencialmente conspiración. Si logramos probar que, deliberadamente te dejó sin asistencia médica tras el accidente, está enfrentando una condena significativa. La traición seguía pareciendo irreal, como si estuviera viendo desmoronarse la vida de otra persona. 7 años de matrimonio. Y jamás conocí de verdad al hombre con el que compartía la cama. ¿Y qué hay del matrimonio con Vanessa?, pregunté. Ya estamos tramitando la anulación. Como tu matrimonio con Eric nunca se disolvió legalmente, su matrimonio con Vanessa es inválido. Además, la evidencia de manipulación e intención fraudulenta hace que el caso sea bastante directo. Vanessa había estado visitándome a diario desde la confrontación. Nuestras primeras reuniones fueron incómodas, llenas de silencios largos y preguntas vacilantes. ¿Cómo se empieza una relación con la hija que entregaste hace 17 años? Especialmente en circunstancias tan extrañas. Cuéntame sobre tus padres, le pregunté en una de sus visitas. Tus padres adoptivos, quiero decir. El rostro de Vanessa se suavizó. Son maravillosos. Papá es profesor de ciencias en secundaria. Mamá trabaja como bibliotecaria. Siempre se aseguraron de que supiera que era amada y deseada. Me alegran, dije sinceramente, eso era todo lo que deseaba para ti. Quieren conocerte cuando estés lista, añadió con cautela. Nunca hablaron mal de ti. Siempre me dijeron que eras muy joven y querías que tuviera oportunidades que no podías ofrecerme. Las lágrimas llenaron mis ojos. Parecen personas extraordinarias. ¿Por qué nunca intentaste encontrarme?, preguntó. La pregunta que claramente llevaba tiempo pesando en su interior. Tomé una respiración profunda. En parte por vergüenza. En parte porque pensé que un corte limpio sería mejor para ti. Y en parte porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras por haberte dado en adopción. De que hicieras preguntas para las que no tenía buenas respuestas. De que verte feliz con otra familia rompiera mi corazón una vez más. Vanessa se inclinó con cautela y tomó mi mano. Nunca podría odiarte. Tengo preguntas, sí, pero entiendo que solo eras un adolescente enfrentando una situación imposible. Su perdón, entregado tan libremente, rompió algo dentro de mí, por primera vez desde el accidente. Lloré sin contención, liberando 17 años de culpa y arrepentimiento. Sara, que había estado revisando mis signos vitales, salió discretamente de la habitación para darnos privacidad, mientras mis heridas emocionales comenzaban a sanar. También continuaba el lento proceso de recuperación física. Los cirujanos habían hecho un trabajo excelente en mi pierna, pero el camino hacia una movilidad completa sería largo. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras y a menudo me dejaban desanimada. Estás progresando de manera notable, me aseguró el doctor Faste durante una revisión de seguimiento. Muchos pacientes con tus lesiones todavía estarían postrados en cama, dijo el doctor Faste. Tengo una buena motivación, respondí, mirando a Vanessa, quien había empezado a asistir a mis sesiones de fisioterapia como apoyo emocional. Benjamin volvió a visitarme con noticias sobre la situación de la herencia.
Dadas las circunstancias, creo que deberíamos hablar sobre cómo deseas manejar el patrimonio, especialmente ahora. Con la relación de Vanessa contigo, había estado pensando en eso extensamente. El tío James me dejó todo porque no sabía de la existencia de Vanessa. Si hubiera sabido que tenía una sobrina nieta. Creo sinceramente que la habría incluido. ¿Entonces quieres dividir la herencia?, preguntó Benjamin, buscando confirmar. Sí, en partes iguales. Vanessa protestó de inmediato. Morgan. No, ese dinero es tuyo. Yo nunca te busqué por dinero. Lo sé, le aseguré, pero eres familia. Mi familia. Y tengo 17 años. De cumpleaños y navidades que compensar. 2 semanas después del arresto de Eric, recibí la visita de la detective Laura Jennings, la oficial a cargo del caso. Encontramos algo preocupante al ejecutar la orden de registro en tu apartamento, le explicó, colocando una bolsa de evidencia sellada sobre la bandeja de mi cama. Dentro había un pequeño frasco de pastillas con una etiqueta farmacéutica, a mi nombre, pero con un medicamento que nunca me habían recetado. Estos son sedantes potentes, comúnmente usados para tratar insomnio severo, le explicó Jennings. Según la fecha de prescripción. Se rellenaron 3 días antes de tu accidente. Nunca he tenido problemas para dormir, dije, confundida. Nunca he visto esas pastillas. Estamos investigando la posibilidad de que tu esposo haya estado medicándote sin que lo supieras. Varios vecinos reportaron escuchar discusiones en las semanas previas al accidente y uno mencionó que te notó inusualmente cansada y desorientada en su última conversación contigo. La implicación era clara y escalofriante. ¿Había estado Eric planeando deshacerse de mí incluso antes de enterarse de la herencia? ¿Había sido el accidente simplemente una oportunidad conveniente para acelerar sus planes? Puede que nunca sepamos hasta dónde llegaban sus intenciones, admitió Jennings, pero puedes estar segura de que estamos construyendo el caso más sólido posible. A medida que se acercaba la fecha de mi alta, comenzaron a surgir preocupaciones prácticas. No podía volver al apartamento que había compartido con Eric. Ni legal ni emocionalmente. Los hoteles no eran adecuados para alguien que aún necesitaba cuidados médicos y fisioterapia. ¿Podrías quedarte conmigo?, le ofreció Vanessa. Mi lugar es pequeño, pero tiene ascensor y no hay escaleras. No quiero imponer, protesté. No es una imposición. Quiero ayudarte, le insistió, y añadió con una pequeña sonrisa, además. Tenemos mucho que ponernos al día. Sara, que se había convertido en una amiga entrañable durante mi estancia en el hospital, propuso otra idea. ¿Y qué hay de la propiedad de tu tío?, mencionó Benjamin. Está vacía. La idea echó raíces. La finca en el campo, donde había pasado aquellos pocos días mágicos de mi infancia, ahora me pertenecía. Necesitaría actualizaciones y modificaciones para adaptarse a mis necesidades de recuperación, pero ofrecía un nuevo comienzo. Lejos de los recuerdos dolorosos de mi vida con Eric. Está a más de 1 hora de la ciudad, reflexioné en voz alta. Vanessa, eso sería un trayecto largo para ti hasta la galería. Ella bajó la mirada, jugando con la correa de su bolso. De hecho, renuncié a la galería la semana pasada. Demasiados recuerdos de cómo Eric me manipuló allí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vaciló antes de responder. He estado pensando en volver a estudiar. Siempre quise estudiar psicología. Tal vez enfocarme en ayudar a adoptados y padres biológicos a navegar procesos de reencuentro. La serendipia del momento no pasó desapercibida para mí. La finca tiene espacio de sobra. Puedes quedarte allí mientras decides qué hacer, si quieres. Por supuesto. La expresión de esperanza en su rostro fue respuesta suficiente. De alguna manera, entre los escombros de la traición y el dolor, estaba emergiendo una nueva forma de familia. Una construida sobre la verdad y la elección. No sobre el engaño. 6 semanas después del accidente que lo cambió todo. Finalmente me dieron de alta del hospital. Dejar el lugar que había sido mi hogar durante esta transformación se sintió extrañamente emotivo. Abracé a Sara con fuerza, prometiéndole mantenernos en contacto y actualizarla sobre mi progreso. Eres una de las personas más fuertes que he conocido, me dijo. Recuérdalo en los días difíciles. El viaje hacia la finca del tío James, ahora mi finca, transcurrió en silencio. Vanessa se concentraba en conducir por los caminos rurales sinuosos, mientras yo observaba cómo la ciudad quedaba atrás, dando paso a colinas onduladas y campos abiertos. Había caído una ligera nevada la noche anterior, cubriendo el paisaje con un blanco inmaculado que parecía adecuado para nuestro nuevo comienzo. La casa en sí era más imponente de lo que recordaba, una amplia construcción victoriana con un porche envolvente y grandes ventanales. Benjamin había gestionado modificaciones para adaptarla a mis necesidades de movilidad, rampas junto a las escaleras delantera. Un dormitorio temporal en la planta baja, barras de apoyo en los baños. ¿Qué opinas?, le pregunté a Vanessa al entrar por el camino circular de la entrada. Es hermosa, respondió ella, con los ojos muy abiertos, como sacada de un cuento.
Las primeras semanas de convivencia fueron un proceso de adaptación para ambas. Biológicamente éramos madre e hija, pero en casi todo lo demás éramos desconocidas. Nos rodeábamos con cautela, aprendiendo las costumbres y preferencias de la otra. Encontrando nuestro ritmo en esta nueva vida compartida. Descubrí que Vanessa era una persona madrugadora que cantaba en la ducha. Ella aprendió que yo no podía funcionar sin café y que prefería el silencio hasta la segunda taza. Pequeñas revelaciones que, poco a poco, construyeron un puente entre nosotras. Mi recuperación física continuaba con visitas a domicilio de un fisioterapeuta 3 veces por semana. El dolor era constante, pero evolucionaba, punzadas agudas que daban paso a molestias sordas mientras mi cuerpo sanaba. Pasé de la silla de ruedas al andador. Luego a las muletas. Cada transición era una pequeña victoria que celebrábamos, con cupcakes que Vanessa traía de la panadería local. La sanación emocional era más complicada. La Drag Jessica continuaba nuestras sesiones de terapia por videollamada, ayudándome a procesar no solo la traición de Eric, sino también la reaparición repentina de la hija que había entregado en adopción, las relaciones construidas. Bajo circunstancias extremas pueden ser intensas, pero también frágiles, me advirtió. Dense tiempo tú y Vanessa para desarrollar una conexión sostenible. Siguiendo su consejo, Vanessa y yo empezamos a establecer rituales que ayudaban a normalizar nuestra inusual situación, noches de cine los domingos, experimentos culinarios. Los jueves, caminatas diarias por la propiedad a medida que mi movilidad mejoraba. Hablábamos de todo y de nada, rellenando los 17 años de vacío en nuestra historia compartida. Una noche, unos 3 meses después de mudarnos a la finca, Vanessa sacó a relucir con cautela un tema que ambas habíamos estado evitando. Me gustaría que conocieras a mis padres, dijo, a mis padres adoptivos. Quiero decir, mi estómago se tensó por la ansiedad. Me odian. No respondió con firmeza, siempre han hablado de ti con respeto. Entendieron que estabas en una situación imposible. La reunión se organizó para el fin de semana siguiente. Pasé días preocupándome por qué ponerme, qué decir, cómo agradecerles por haber criado a la hija que yo no pude conservar. Cuando llegó el día, era un manojo de nervios. Caminando de un lado a otro en el vestíbulo con mi bastón. Mark y Diana Loren resultaron ser exactamente como Vanessa los había descrito, personas amables y sencillas que me recibieron con calidez. No con juicio, siempre nos consideramos los custodios de Vanessa hasta que tú pudieras formar parte de su vida nuevamente, me dijo Diana mientras tomábamos té. Estamos muy agradecidos de que ese día haya llegado. Incluso bajo estas circunstancias tan difíciles. Su generosidad me conmovió profundamente. En lugar de verme como una amenaza a su relación con Vanessa, me acogieron como una incorporación más a su círculo familiar. Al final de su visita, ya habíamos hecho planes para compartir futuras celebraciones y reuniones, ampliando aún más nuestra familia no convencional. Los procedimientos legales contra Eric continuaban en segundo plano, mientras nuestra nueva vida tomaba forma. Asistí a las audiencias judiciales cuando era necesario, enfrentándome a él en la sala con una fuerza que no sabía que tenía. Había perdido el encanto carismático que alguna vez lo definió, ahora se veía apagado y disminuido, vestido con su uniforme naranja. Cuando finalmente fue sentenciado a 8 años por fraude y cargos relacionados, no sentí satisfacción, solo un alivio silencioso de que este capítulo realmente estaba cerrando. ¿Todavía lo amas?, me preguntó Vanessa una vez, después de una audiencia particularmente difícil. No respondí con sinceridad, lloro al hombre que creí conocer, pero ese hombre nunca existió. Fue un personaje que Eric creó, como una de sus pinturas a medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la finca. En primavera plantamos un jardín, transformando los terrenos descuidados en algo vibrante y lleno de vida. Encontré una alegría inesperada en cuidar cosas que crecían, quizás porque reflejaba mi propio renacer. Siguiendo el consejo financiero de Benjamin, establecimos una fundación benéfica en nombre del tío James, enfocada en apoyar a madres solteras, jóvenes y promover prácticas éticas de adopción. La ironía de usar mi herencia de esta manera no se me escapaba, pero se sentía correcto, una forma de darle significado a una experiencia dolorosa. Vanessa se inscribió en la universidad ese otoño, viajando a clases mientras seguía viviendo en la finca. Su pasión por la psicología era evidente en su manera de ver el mundo, siempre considerando las motivaciones profundas detrás de los comportamientos y las decisiones. Habría sido una esposa terrible para un artista, me dijo una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el porche. Demasiado práctica. Demasiado realista, sin embargo lo intenté. Durante 7 años, respondí con una sonrisa amarga, porque pensabas que amar era apoyar los sueños de otro a costa de los tuyos.
Su reflexión me tocó profundamente. Cuando te volviste tan sabia, tuve buenos padres, dijo simplemente, los tres, cuando mi recuperación física se estabilizó. Empecé a pensar en lo que quería para mi futuro. La carrera en publicidad que había perseguido principalmente para sostener las ambiciones artísticas de Eric ya no me atraía. Con la seguridad financiera asegurada, tenía la libertad de reinventarme por completo. Comencé a escribir, al principio como terapia, pero con el tiempo con una intención más seria. Mi historia ficcionalizada, pero emocionalmente verdadera, comenzó a tomar forma como una novela. El proceso fue catártico, transformar el dolor en propósito. Un año exacto después del accidente, organizamos una pequeña reunión en la finca. Sara vino, junto con Benjamin, la detective Jennings, la doctora Jessica, Melen y los padres adoptivos de Vanessa, personas que nos habían apoyado durante los momentos más oscuros. Ahora compartiendo la luz, mientras observaba esos rostros, esta familia improbable que habíamos creado a partir de los escombros de la traición, me asombró la alquimia extraña de la vida. Su capacidad de convertir plomo en oro. Si se le da suficiente tiempo y presión. Quiero proponer un brindis, dije, levantando mi copa, por los viajes inesperados y las personas que nos ayudan a recorrerlos. Más tarde, mientras Vanessa y yo nos sentábamos solas en los escalones del porche, después de que todos se habían ido, me hizo la pregunta que ambas teníamos en mente. ¿Alguna vez te arrepientes? No de la adopción, sino de todo lo que pasó después del accidente. Descubrir la traición de Eric. Todo el dolor. Lo pensé con cuidado antes de responder. Arrepentirse implicaría que elegiría otro camino si pudiera, y no lo haría. No si eso significara no encontrarte otra vez. El dinero puede revelar el verdadero carácter de las personas, despojarlas de su fachada y mostrar lo que hay debajo. La traición de Eric me enseñó esa lección dolorosa, pero también me trajo de regreso. Mi hija me dio una segunda oportunidad para una relación que creía perdida para siempre. A veces, los peores momentos de nuestras vidas crean las aperturas para que entren los mejores. El accidente que rompió mi cuerpo sanó mi corazón. El esposo que me traicionó sin querer me reunió con la hija que había llorado durante 17 años. La herencia que me convirtió en un objetivo también me dio la libertad de reconstruir mi vida bajo mis propios términos. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre nosotras, entendí que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con los millones en mi cuenta bancaria. Y todo que ver con las conexiones auténticas que había formado tras el desastre. Perdí a un esposo, pero gané a una hija. Perdí ilusiones, pero gané claridad. Perdí mi vida anterior, pero gané una infinitamente más real y satisfactoria. ¿En qué estás pensando?, preguntó Vanessa, notando mi silencio, en que a veces tienes que sobrevivir a un choque para poder encontrar el camino de regreso a casa. ¿Alguna vez has vivido una traición que, al final, te llevó a algo positivo en tu vida? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si este viaje resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y segundas oportunidades inesperadas. Comparte esto con alguien que necesite recordar que incluso nuestros momentos más oscuros pueden conducir al amanecer. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces, nuestra mayor fortaleza nace de nuestros momentos más vulnerables.